Vamos un poquito al frente, Mesés. Because in the end, it's just a matter of feeling. Especiales y también situaciones, estoy seguro que especialmente sensibles. Una noche para agradecer a esas personas. Gabon, danori, eta mila esker hemen gurekin izateagatik. Gaur, merkataritza eta turismo sariak banatzen ditugu. Sarituak gutxi batzuk dira, baina nik sari hauek guztientzat izan daitezen nahiko nuke. Egia esateko, ez da batere erraza egunetik egunera zuen denda eta turismo negozioak mantentzea. Egin duenak bakarrik daki zer den hori. Mila esker, beraz, arlo hauetan lanpostuak eta entrepresak mantendu dituzuen guztioi. Es hoy, como decía al comienzo Joseba, es hoy un día de celebración y de homenaje a quienes día a día os esforzáis por sacar adelante vuestros negocios en el sector del comercio y del turismo. Y no solo por sacarlos adelante, sino por hacer de ellos también modelos de creatividad, de innovación y de competitividad. Es, por tanto, de justicia felicitaros por la constancia, por la imaginación y por el trabajo que realizáis. Hace apenas un año accedí al Gobierno y me enfrenté al reto de la gestión pública en dos sectores muy importantes para la economía vasca, el turismo y el comercio, sectores que conjuntamente representan más del 17% del Producto Interior Bruto de este país. Para el turismo, este año ha sido un año de crecimiento siguiendo la tendencia de años anteriores. Cada vez son más quienes nos visitan, pero el número de visitantes debe dejar de ser el parámetro obsesivo a veces de la medición de su bonanza. Debemos centrarnos más en la optimización de los recursos existentes y en la generación cada vez de más valor añadido. Es importante, en ese sentido, desestacionalizar la oferta para que nuestros servicios turísticos mantengan la demanda todo el año. Las características de nuestra oferta, por otro lado, alejada de un turismo de monocultivo, son propicias en ese sentido y por ello debemos esforzarnos en fortalecerlas. Una gastronomía reconocida mundialmente, nuestros recursos naturales, la oferta cultural, nuestras capitales, etcétera, son elementos fundamentales para atraer visitantes todo el año. Del mismo modo, otro de los ejes de nuestra apuesta se dirige a distribuir los flujos turísticos por el conjunto del territorio. Esto también contribuye a alargar la estancia de los turistas, a aumentar su gasto y a afrontar el reto de incrementar las pernoctaciones. Hoy mismo me comunicaban, muchos ya lo sabéis, desde la Secretaría de Estado de Turismo, la concesión de un nuevo premio que se relaciona directamente con esta apuesta. Se trata del premio otorgado al recurso Tierra Ignaciana, parte fundamental del Camino Ignaciano y que presentamos desde la Dirección de Turismo a la 8ª edición de los premios EDEN, European Destinations of Excellence. El proyecto ganador se sitúa en línea con el selecto grupo de destinos de excelencia que ya integran la red europea EDEN y en la que, por cierto, ya contábamos con una representación vasca que obtuvo este mismo reconocimiento en 2015 en la categoría de gastronomía para la comarca del Goierri. Decía que se integra así, junto al que ya lo tenía,
en esta red europea de destinos de excelencia y se inscribe en el marco de esta iniciativa de la Unión Europea en favor de la competitividad y sostenibilidad del turismo. Es, por tanto, de justicia también esta noche reconocer y felicitar a los equipos técnicos de las comarcas de los entes comarcales de turismo de Debagoiena, de Urola Erdía y de Urola Garaia por este premio. Es decir, es de justicia reconocer y felicitar a Ana Eriz, a Jesús Mújica y a Edurne Echeverría por ese trabajo. Y también me permitiréis reconocer el trabajo de dos técnicas del Departamento de la Dirección de Turismo, como Yone Santana y Maite Lezana, que estuvieron en el proceso de evaluación de los proyectos que se presentaron y han estado al pie del cañón en la vigilancia del proceso del premio hasta llegar al buen puerto que hoy, como os decía, se me comunicaba. En cuanto al comercio, todos sabemos, y antes se lo mencionaba también Joseba, todos sabemos el esfuerzo que ha realizado en los duros años de crisis y la drástica caída de la demanda interna que nos dejó, especialmente, pero no solo, el pequeño comercio de proximidad. El pasado lunes agradecía su esfuerzo y capacidad de resistencia, en muchos casos arriesgando el patrimonio familiar, para sortear una coyuntura muy difícil y seguir ahí, no solamente generando empleo y generando actividad económica para Euskadi, sino también, y de manera muy importante, generando cohesión social en nuestras calles, animando, dando vida a nuestras calles y barrios. Lo hacía al presentar, se refería también Joseba antes a ello, al presentar la campaña del bono de comercio que este año, como novedad, hemos impulsado desde el Departamento, lanzando, como ya sabéis, 250.000 bonos de compra e inyectando 2,5 millones de euros, con capacidad además de movilizar hasta 7,5 millones de euros en el comercio de cercanía de cara a la campaña de Navidad de vital importancia para muchos comerciantes. Obviamente los retos no se acaban ahí y durante el resto del año seguiremos apoyando. Algunos se han visto en estos premios, se han reconocido en estos premios la innovación, la creatividad, la búsqueda de adaptación también, porque no todos los problemas son derivados de la crisis, la búsqueda de adaptación a las nuevas condiciones del comercio en este siglo XXI, apoyando la modernización de los establecimientos, los programas de digitalización, de transmisión empresarial, de formación continua y las estrategias de dinamización de las zonas comerciales. Bien, voy acabando. Os quiero comunicar también que el Lehendakari lamenta no haber podido estar esta noche, como era, me consta, su deseo. De hecho, hasta esta mañana estaba confirmada su presencia. Le hubiera encantado estar con los premiados y con todos vosotros, pero obligaciones inexcusables han impedido que hoy estuviera aquí. Bien, como os decía, no quiero extenderme porque hoy los protagonistas sois vosotros y vosotras. Pero queremos que sepáis desde el Departamento que todos, vosotros y nosotros, remamos en la misma dirección. Nuestro compromiso es trabajar a vuestro lado en la consecución de una Euskadi más sostenible, equitativa y competitiva. Eskerrik asko.